Grupo Parlamentario Mixto. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor consejero y resto de los comparecientes por sus explicaciones. Como uno va al final de la lista de intervinientes, lógicamente muchas de las cosas que quisiéramos preguntar ya han sido preguntadas. Vamos a tratar de no ser redundantes y, en todo caso, añadir algo de claridad a algunas de las cuestiones que, al menos a nosotros, todavía no tenemos suficientemente claras, ¿no? Bueno, lo primero que me gustaría señalar en relación con algunas de las manifestaciones, digamos, de carácter general que ha hecho el propio consejero, yo creo que estamos ante un presupuesto destinado fundamentalmente a gasto corriente, no hay inversión. La inversión, digamos que en este caso brilla por su ausencia, o tiene un carácter puramente residual, pero sí me parece que es importante aclarar alguna cuestión sobre alguna de las infraestructuras de las que se ha hablado, algunos de los edificios o sedes judiciales en las cuales no me ha quedado claro cuáles son las previsiones que se tienen, ¿no? En concreto, sobre la sede judicial de Luarca, de Valdés, ya se había anunciado que se estaba pendiente de un convenio con la agencia tributaria, pero, en fin, yo creo que este es el tercer emplazamiento que se anuncia respecto a este juzgado, que es, seguramente el consejero y el director general, desde luego, conoce la situación tan precaria en la que se encuentra. A lo largo del año 2015 podrá disponerse en Luarca de otra sede judicial distinta de la que tiene ahora, o al menos hay alguna previsión, porque no hemos visto consignación presupuestaria al respecto. Sí, presidenta, señoría. Bueno, en primer lugar, una observación de carácter general. Efectivamente, el presupuesto podía ser mucho más inversor, el presupuesto podía ser mucho más generoso en el resto de partidas si hubiéramos pintado un presupuesto con 150 millones más de euros, pero no hubiéramos dicho de dónde sacamos ese dinero. Por lo tanto, coincido con usted en que efectivamente el presupuesto podía ser mucho más inversor y el presupuesto también podría incluir muchas más partidas de gasto. No obstante, dése cuenta que no solo es gasto e inversión, sino que también hay que jugar con la partida de ingresos. Por lo tanto, nuestra propuesta intenta conjugar los dos ámbitos. En cuanto al juzgado de la sede judicial en Luarca, le va a contestar el director general. Señora presidenta, señorías, sí, la sede de Luarca conocemos y somos conscientes de la situación en que se encuentra. Es un segundo piso con serias barreras arquitectónicas y con problemas de espacio, ¿no? Las negociaciones que llevamos a cabo con la agencia tributaria, yo visité en detalle el edificio que tiene la agencia tributaria, que es un edificio magnífico, con una especie de patio central y 2 pisos amplios. Efectivamente, uno de ellos lo tienen prácticamente vacío y, en principio, se ajustaría a las necesidades del juzgado mixto del partido judicial de Luarca. Goza además también de espacio suficiente en los archivos, tiene unos archivos extraordinarios y tendríamos una perfecta cabida de darnos el ok. Tuve una entrevista con el director de la agencia tributaria, solicitó a Madrid el ok por parte del Ministerio. Le dijeron que sí, pero creo que cambió el director general, no recuerdo qué director general es, y en la última llamada de hace unos días me dijo, cambió el director, volví a insistir en la petición y yo creo que va a ser factible el convenio. De ser factible el convenio, podríamos asumirlo con el presupuesto que tenemos, teniendo en cuenta que pasaría a ser prioritario en el paquete de inversiones si hubiese que hacer alguna acomodación mínima, en la Dirección General de Presupuestos, ¿no? La modificación, el cambio supondría que no hubiera barreras. El primer piso, como posible, tiene ascensor. Y además gozaría de algunas ventajas, y es que iríamos seguramente a concertar el paquete global, puesto que el edificio lo tienen
tienen la contratación del servicio de limpieza y la seguridad, con lo cual habría que ir a conveniar ese matiz, porque con un vigilante, dada la organización que tienen de espacios, sería suficiente, e incluso pudiéramos tener una especie de entrada separada de acceso a un hall. La verdad que las instalaciones y la accesibilidad del edificio es óptimo. Y entiendo que incluso tendríamos que hacer alguna modificación de nuestros contratos de limpieza, con lo cual podríamos afrontar económicamente, con el gasto corriente que tenemos presupuestado y la previsión en el paquete que la Dirección General de Presupuestos va a destinar a sedes judiciales, sería suficiente. En poco tiempo tendremos que tener una solución, puesto que ya es la segunda vez que insisto y que no dicen que no en la agencia, están a la espera de ultimar, y no tiene sentido que un edificio con esas magníficas instalaciones esté semivacío. Gracias. Bien, entiendo entonces que sería posible encajarlo dentro de este presupuesto, si hubiese que hacer esas acomodaciones a las que hace referencia. Más cuestiones. Langreo también tiene una situación de dispersión bastante notable. Tiene 4 juzgados más la Fiscalía, y están 3 ubicaciones físicas distintas. ¿Hay alguna previsión respecto a acometer alguna reordenación y digamos establecer una única sede digna para Langreo? Sí, presidenta. Señoría, no para el año 2015. Infiesto y Cangas de Onís están en los bajos de los respectivos ayuntamientos, con instalaciones, bueno, yo creo que van más allá de lo obsoleto. ¿Hay alguna previsión? Tampoco. Y en concreto sabemos de algunos problemas serios que hay en el juzgado de Infiesto, que bueno, tiene la dimensión poblacional que tiene el partido judicial de Infiesto. Tenga en cuenta, no obstante, lo que dije al hilo de otra pregunta respecto a las previsiones que debíamos hacer. Respecto a la pregunta que hizo el grupo Foro, del estudio que nos habían demandado, decir que hasta el 6 de noviembre el escenario era de que se suprimieran todos los partidos judiciales. Hasta el 6 de noviembre, con lo cual... le he hecho yo le he hecho una pregunta, no le he hecho la pregunta que le ha hecho Foro, que le ha preguntado por su iniciativa del plan de sedes judiciales. Sí, no, pero le contesto, pensar en hacer nuevas inversiones en Cangas de Onís, en Infiesto, en concreto, un nuevo escenario, ante el escenario que teníamos hace un mes, es así de contundente. Es que hace un mes íbamos hacia un tribunal provincial de instancia y desaparecían los juzgados. Y ahora el escenario es otro, con lo cual previsiones para esos dos, para el 2015, no, salvo labores de conservación básicas dentro del plan que iniciamos con Cangas de Narcea, con Mieres, con Siero, y que podremos acometer puntualmente en alguno más. Alguna mejora puntual sí que puede caber en el 2015, pero como obra especialmente singularizada de gran inversión, no. Ya, en fin, es como si Gallardón les hubiese venido a echar una mano, porque realmente estamos hablando de infraestructuras que llevan siendo reclamadas un montón de años, o sea, mucho más de 4, de 5 y más años. O sea, no estamos hablando de unas infraestructuras, digamos, que se hayan quedado obsoletas, atrasadas en esta legislatura, ni siquiera en la anterior, sino que son reclamaciones, o sea, necesidades mantenidas desde, en fin, desde que se asumió, desde luego, desde que se asumió las competencias en esta materia, desde luego, pero incluso ya venían de atrás. Sí, ya venían de atrás, pero también cuando se asumieron las competencias se planteó que iba a haber un plan de modernización de toda la planta judicial, y todo esto no se ha hecho, respecto a esto no se ha hecho nada. Y iba a continuar, le iba a preguntar por Pola de Lena. Pola de Lena es otro juzgado, en fin, en unas condiciones lamentables. Usted sabe que ha habido quejas al respecto. De los funcionarios, de los trabajadores. No sé si incluso ha habido algún informe de la inspección de trabajo o no lo sé. Le estoy preguntando, pero que desde luego es otro lugar que no tiene ni acceso a discapacitados ni espacio siquiera. ¿Hay alguna previsión?
Presidenta, señoría, efectivamente sobre la inspección de trabajo, a ver si le puede contestar el director, yo no le puedo contestar en este ámbito. Creo que el director le ha intentado explicar que es importante el diseño de las sedes judiciales. Su partido también llegó a plantear incluso en un determinado momento que eso de las transferencias de las competencias de justicia parece que no era lo más adecuado, ¿no? Con lo cual no nos diga que a nosotros nos viene bien algo de Gallardón, porque nos vino bastante mal prácticamente todo lo que tocó en sus áreas del ministerio. Ya le digo que hay un nuevo ministro que tiene otro talante que desconocemos todavía al fondo, pero por lo menos permítame que en este caso, como en asistencia jurídica gratuita, como en alguna otra cuestión, permítame que me fíe de sus recientes palabras en las que se comprometió, en este caso, a paralizar esa reorganización de las sedes judiciales. Efectivamente, hay algunas cuestiones que, bueno, usted hoy ha dicho aquí varias cosas importantes, ¿no? Yo, la verdad, no retengo la cifra de inversión desde las transferencias de justicia a la comunidad autónoma, pero se ha realizado una inversión muy importante. Y seguro que usted tiene razón que hay otras cuestiones que han quedado ahí desde hace mucho tiempo. También usted considerará que no las resolvamos todas en el año 2015, sino aquellas que sean más urgentes o aquellas que podamos priorizar en este presupuesto. Ya le digo, como al principio, seguramente que el presupuesto podría ser mucho mejor. Podríamos haber puesto 100, 150 millones más, no decir de dónde lo sacamos. Eso yo se lo dejo a otros, no a un gobierno serio o a un partido político serio. Por lo tanto, en este sentido, ya le digo que efectivamente nos hubiera gustado tener más recursos, no solo aquí, sino en el resto de áreas de gobierno, pero tiene que cuadrar en este caso con los ingresos, o al menos cuando se hace una propuesta tiene que hacerse también en los dos ámbitos, ingresos y gastos. La Comunidad Autónoma ha hecho un esfuerzo muy importante en inversión en sedes judiciales desde la transferencia a nuestra Comunidad Autónoma de estas competencias. En todos y cada uno de los, en muchos de estos juzgados la transformación ha sido tan importante como que ahora mismo en Gijón tenemos un nuevo Palacio de Justicia o tenemos otro tipo de actuaciones que han sido importantes. Efectivamente, en algunas sedes judiciales aún hacen falta actuaciones de carácter importante porque son prioritarias, porque efectivamente afectan al trabajo del día a día, que se irán acometiendo en función de la disponibilidad presupuestaria. Yo no sé si en el juzgado de Pola de Lena sobre la inspección de trabajo o sobre su situación el director general puede darnos mayor detalle. No me consta específicamente ese asunto en Pola de Lena. Dice de la inspección, ¿no? No me consta. Bien, en todo caso, señor consejero, sin ánimo de polemizar, pero cuando usted quiera debatimos sobre el diseño competencial de los, digamos, de los servicios básicos, de los servicios del Estado del Bienestar. Eso no va a excluir en ningún caso que cada uno tenga que asumir las responsabilidades, las competencias que ejerce. Y usted está ejerciendo las competencias en un gobierno que tiene atribuidas esas competencias. Luego, si usted quiere, en el plano teórico discutimos sobre lo que su partido piensa y lo que mi partido piensa sobre cómo debería ser esa distribución competencial. Pero ahora estamos en una cuestión eminentemente práctica, que es digamos, el diseño presupuestario para desarrollar unas competencias que uno tiene que ejercer. Otra cuestión en esta línea y sobre un asunto que además yo creo que levantó alguna polémica y, en fin, y alguna protesta incluso airada, ¿no?, relativo al Instituto de Medicina Legal de Asturias y la cuestión de los olores que se desprendían en ese Instituto de Medicina por la situación de ese edificio, que además está también compartido con el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. ¿Hay alguna previsión? ¿Se han adoptado las medidas? ¿Hay alguna previsión de separar esas dos, digamos, esos dos dependencias, reubicarlas de alguna manera, o hay alguna previsión al respecto? Sí, ya no pregunto por la reordenación de las, digamos, de las sedes judiciales de Oviedo, porque ya ha sido preguntado suficientemente por los anteriores portavoces, ¿no? Sí, presidenta, señoría, bueno, efectivamente yo antes solo le intentaba explicar que en ningún caso nuestra comunidad autónoma, para que quede otra vez de nuevo claro, no se ha beneficiado de ninguna de las decisiones de Alberto Ruiz Gallardón en su etapa de ministro, porque ya le digo que se introdujo en su caso incertidumbre, cuanto menos, algunas de ellas, algunas decisiones perjudiciales, pero cuanto menos incertidumbre. Pero que no obstante, efectivamente, yo le reconozco que si cogemos el listado de juzgados de nuestra comunidad autónoma, de sedes judiciales, a cada una de las sedes judiciales le podíamos destinar una partida mayor o podíamos destinar una partida de inversiones más elevada. Ya le digo que eso sería posible si hiciéramos un planteamiento de presupuesto, le digo, de 100 o 150 millones más de euros, por poner algún
alguna cantidad que les suene familiar a ustedes y no tuviéramos como previsión esos ingresos, pero usted sabe que eso se haría en vacío, estaríamos haciéndolo sobre la nada. Este Gobierno sobre la nada no lo hace. En cuanto al Instituto de Medicina Legal o esa posible separación, va a intervenir el director general para explicar lo que se ha hecho y lo que se va a hacer a lo largo del año 2015. Hay un aumento importante en estos presupuestos en lo que va referido al mantenimiento del aparataje y al mantenimiento, en este caso, del Instituto de Medicina Legal. Y, efectivamente, en su momento se valoró que, como última opción, si no se llegaran a resolver esos problemas de olores, en este caso en concreto que había, se llegó a contemplar que efectivamente no se iba a mantener a los trabajadores en una situación de insalubridad o una situación de ese tipo, ¿no? Por lo tanto, pero que sería la última de las soluciones a adoptar, separar el juzgado de vigilancia penitenciaria del INLAS. Por lo tanto, siempre se contempló, pero como última opción, sin ninguna de las actuaciones de conservación, ninguna de las actuaciones que hemos llevado a cabo y vamos a llevar no tuvieran resultado positivo. No obstante, yo creo que sobre esta cuestión el director general tiene más información. Señora presidenta, señoría, efectivamente Oviedo, junto con Siero, son los dos únicos partidos que tienen más de una sede de instalaciones de sedes judiciales. En concreto, Langreo tiene 4 juzgados y 3 sedes, y Oviedo, además de las 2 sedes del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que en todo caso no entrarían en ningún cambio, sería necesario aglutinar en una sola instalación, en un solo edificio, y la previsión es lo que el consejero ya avanzó respecto a que hubiera un distrito en el área de Llamaquique que albergara lo que es la audiencia y juzgados del Comandante Caballero 3, el edificio de Llamaquique y en su entorno el resto. El resto, efectivamente, es el juzgado y la Fiscalía de Menores, que está en La Hería, es el juzgado de vigilancia, que está en La Corredoria, son los 2 juzgados, el 10 y el 11, que están en la calle Rosal, y es el juzgado contencioso que está en Pedro Masaveo. La previsión es que puedan estar instalados todos allí, sin perjuicio de que alguno puntualmente no venga para allí, en concreto el de vigilancia penitenciaria. Hay que tener en cuenta que el de vigilancia penitenciaria, por la tipología de juzgado que es, no tiene sala, tiene alguna peculiaridad puntual, y al margen de un tema que ya Abuela Pluma le puede indicar, de que estamos trabajando en el tema de la comunicación a través de un convenio que tenemos previsto con instituciones penitenciarias, no debemos olvidar que la dinámica del juzgado de vigilancia penitenciaria está enfocada a Llanera, es donde está el centro penitenciario, y el juzgado, todo su trabajo está en ese ámbito. Y además íntimamente conectado al juzgado de paz de Llanera, que es el que hace notificaciones. Luego ahí yo creo que, quitando ese juzgado que tiene esa dinámica peculiar y que habría que ver si encaja o no, pues el resto efectivamente tendría que venir al distrito. Y ahí enmarco el problema de si el juzgado de vigilancia penitenciaria debe salir de las magníficas instalaciones que tiene, porque es un edificio precioso y con unas instalaciones muy buenas. Problema 1. El centro aloja en la planta primera, y en el sótano las instalaciones del INLAS, como otros edificios de España. Hay varios edificios judiciales que alojan juzgados y institutos de medicina legal. Nunca se va a erradicar el olor que los edificios de tipo sanitario tienen. Al fin y al cabo es un edificio sanitario. Cuando se entra en un hospital, ¿no?, nunca se va a erradicar ese tema. Cuestión distinta es que el tema de los olores haya hecho un esfuerzo que revise la totalidad de los sistemas de aire y de alcantarillado, y lógicamente los olores prácticamente desaparecieron. Pero no quita que puntualmente pueda haber algún problema en el futuro, mínimo. Y se les dijo, y tendríamos que estudiar un plan B, que si la gente no quiere estar allí, a no todos les huele igual, ya se lo adelanto. Esta es una realidad, ¿no? Esta es una realidad. Los propios sindicatos, a mí un sindicato me llegó a decir, dice, nosotros tenemos afiliados allí y no les huele. Pero en todo caso, tenemos solución inmediata
para reubicar ese juzgado si así lo pidieran. Si así lo pidieran, lo tendríamos. Se revisó la totalidad de los sistemas, se hizo un estudio exhaustivo por parte de la Dirección General de Patrimonio de todas las conducciones, de todo el sistema de aires, de todo el sistema de desagüe y de todos los cierres estancos. Tengan en cuenta que en el caso de que haya algún problema, el Instituto tiene 2 grandes quirófanos donde se hacen las autopsias, uno específico para problemas pues de cadáveres en mal estado y otro general, ¿no? Vamos a seguir avanzando en ese tema para que la estanqueidad sea total. Pero si la gente dice, oiga, estamos incómodos aquí, pues tendremos que... Yo así se lo hice saber en sucesivas visitas y en el seguimiento pormenorizado que hice a este tal. Claro, decir aquí que huele o que no huele, insisto que no es tan sencillo. Hay gente que dice que no huele. A esta distancia no, evidentemente, aquí no. Desde aquí no lo vamos a poder comprobar. Señoría, yo escuché a todos y cada uno de los trabajadores del centro, del INGLAS y del juzgado, y tuve varias entrevistas con todos y con cada uno de ellos, ¿no? Llamadas, y hago un seguimiento pormenorizado, y el tema no es tan sencillo. Le insisto, no es tan sencillo. Yo no digo que sea sencillo. Ahora, desde luego, que ha habido unas quejas generalizadas, que usted sabe que hace unos meses llegaron a plantear incluso el abandonar el edificio. No sé si la totalidad, desde luego parecía la mayoría, y no estoy hablando exclusivamente de los funcionarios, ¿no?, sino, digamos, de los, de otro tipo de usuarios del lugar. Y vamos, no me haga la comparación con los hospitales, porque realmente yo paso por un entorno hospitalario y no huele a nada, y eso es un dato objetivo. No me diga que esos unos huelen, otros no huelen. No, hombre, este es un dato objetivo, y yo, el problema de olores que se producían en ese edificio no es un problema similar al de ningún hospital, en el cual me imagino que habrá condiciones para que pudiesen darse esos olores, o incluso peores. Entonces, yo creo que ese es un problema y hay que afrontarlo, y seguramente que eso requerirá, lo relaciono con la situación de la planta judicial, y que eso requerirá alguna inversión, o acometer alguna obra, o incluso, en fin, no sé, ya no hablo de traslado, pero desde luego alguna obra de una magnitud que yo no sé si está recogido en el presupuesto, que al final es de lo que estamos hablando. No estamos hablando de, esto no es una cuestión de olores sobre si nos huele o no nos huele, es una queja sobre un edificio que es una queja mantenida, una queja yo creo suficientemente sólida, y que yo creo que requiere por parte de la Consejería ofrecer alguna solución, ¿no? Señoría, si me permite la broma, se la diré en la segunda parte de mi intervención. Mire, la primera, ante los olores se dieron soluciones de estanqueidad, y todavía no están rematadas. Todavía vamos a hacer más, al límite. Se revisó todo el sistema de aires. Es un problema difícil, porque, y va la broma, nosotros no tenemos la máquina de detectar olores. No sé si usted la tiene. Es muy difícil, es un problema difícil. Parece ironía, pero es así. Es muy difícil. Cuando se plantearon los problemas, dimos soluciones. Se siguieron planteando, seguimos dando soluciones. Al día de hoy, las quejas, insisto, no están erradicadas al 100%, pero disminuyeron sensiblemente. Y le dije, tenemos plan B para el caso de que la gente diga que no quiere estar allí. Pero insisto, es muy difícil. Y insisto también con ciertas dosis de subjetividad. Bueno, bien, yo creo que no da para más esta cuestión. En todo caso, yo creo que deben atenderse, digamos, las reclamaciones de las personas que están ahí trabajando, ¿no?, que desarrollan su tarea laboral allí, y que yo creo que son personas, en fin, que cuando han llegado a un punto en el que han dicho aquí es imposible continuar trabajando, a mí me parece que, en fin, me parece suficiente, un dato suficientemente objetivo como para ser tenido en cuenta, ¿no? Más cuestiones que afectan, digamos, a nuestra planta, ¿no?, a nuestra planta judicial. La nueva oficina judicial, la implantación de la nueva oficina judicial. Yo creo que en los compromisos de legislatura, al inicio de esta legislatura, la idea era poner en marcha el despliegue completo de la oficina judicial en Gijón, en el nuevo
Palacio de Justicia. Me gustaría saber cómo va esa implantación, si se va a continuar con ella, si se va a cumplir ese compromiso de que fuese antes de la finalización de esta legislatura o no. Sí, muy bien, Presidenta, Señoría. Mire, las últimas reuniones del grupo de trabajo de 24 de junio, de 15 de julio y de 11 de noviembre de este mismo año de la implantación de la nueva oficina judicial, en la última de ellas se acordó, en este caso, el despliegue del Servicio Común General en los partidos judiciales de Oviedo, de Gijón y de Avilés como primer paso para la creación de la nueva oficina judicial. Esto se ha hecho, en este caso, con acuerdo de las partes, con la sala, con los secretarios, y, por lo tanto, vamos a avanzar en los próximos meses en ese servicio común general en estos partidos judiciales. Inicialmente teníamos una propuesta sensiblemente diferente, pero esta es la que ha alcanzado el mayor consenso y el mayor acuerdo. Por lo tanto, vamos a seguir avanzando en la oficina judicial, como marca la ley también, pero a un ritmo pactado, en este caso, con los profesionales. Sí, bueno, veo que lo que optan es por no completar esa nueva oficina, sino una especie de superdecanato, ¿no? Un servicio común general en estos partidos judiciales. Hombre, no sé, bueno, evidentemente en Avilés y en Gijón hay una unificación de las sedes, no sé cómo lo van a hacer en Oviedo cuando ni siquiera hay unificación de las sedes judiciales, pero en todo caso yo no sé si hay alguna dotación presupuestaria para el 2015 para llevar a cabo este servicio común general, porque entre otras cosas yo creo que esto no sé si lo van a poder hacer sin contratación de personal. No sé si los decanatos actualmente, como están configurados, tienen la capacidad y el personal suficiente para desplegar todas estas funciones, este despliegue de este servicio común general, que cambia bastante lo que es, digamos, o cambiaría bastante lo que es el procedimiento de actuación ante los juzgados y tribunales, ¿no? Pero yo no veo cambios tampoco en las partidas destinadas a personal, ni veo que haya una dotación específica, y no sé cómo lo van a poder hacer antes de que finalice la legislatura. Sí, Presidenta, Señoría, efectivamente yo le refería al acuerdo con la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, con los secretarios judiciales y con los sindicatos. Ya le digo que este es el acuerdo que hemos alcanzado y yo creo que se lo puede explicar con mayor detalle el director general de Justicia. Señora Presidenta, Señoría, el planteamiento de la nueva oficina judicial en principio estaba muy vinculado a Gijón porque es el único que goza de edificio suficiente y de organización interna física suficiente para implantar la nueva oficina judicial en Asturias. Partimos en el primer documento de trabajo de las reuniones del grupo de trabajo, partimos de un documento de oficina judicial en Gijón. Y en la última reunión, a la vista de algunos problemas que se podían plantear, no solamente de orden de personal, y que después lo comentaré, se acordó, en lugar de ir a la oficina en Gijón de forma exclusiva, ir a los servicios comunes de los tres principales partidos, Gijón, Oviedo, Avilés. A modo de eso que usted dice, superdecanato, pero no me gusta la palabra porque creo que es un poco peyorativa. Por lo siguiente, la nueva oficina judicial no solamente es espacio físico y es organización, es también medios. Y la nueva oficina judicial tiene una dependencia grande de lo que es el expediente judicial y los pasos que se van dando en pro del expediente judicial. Y en concreto de un paso que ahora mismo estamos en fase de formación y es la apertura del SNET 2. Desarrollado ya el SNET 1, que es la comunicación de juzgados hacia usuarios de justicia, el SNET 2 es la posibilidad de implementar con presentación de escritos de trámite y completar con presentación de escritos iniciadores de procedimientos, de demandas. Y tiene que ver también con alguna herramienta informática que facilite, ¿no?, la no dependencia de que el expediente judicial electrónico en paralelo no vayamos ahorrando en papel. O sea, dinamizar para que los usuarios del expediente judicial electrónico, que entiendo que es por fases, y una fase importante es con el SNET 2
la apertura, la presentación de escritos y de documentos iniciales, y con algunas herramientas técnicas, como por ejemplo el tema del visor electrónico, que permita la localización, que es un programa de ayuda que permite la localización de documentos para el manejo de expedientes judiciales, en general de documentos de soporte electrónico, y también para alguna otra cuestión, y es las dotaciones que empezamos a hacer, que ya tienen todos los juzgados de lo contencioso, de las dobles pantallas, para trabajar cómodamente, no en una pantalla con el manejo del teclado y con otra que se tenga el expediente judicial electrónico con el apoyo del visor. Como consecuencia de esto, se cambió el planteamiento y entonces vamos a ese desarrollo parcial de la nueva oficina con el servicio común mencionado, que permitirá a los decanatos trabajar. Y respecto al tema de las necesidades de personal en los decanatos, no es tanto. Yo creo que cuando prácticamente se vea, se va a ver que es distinto, porque de alguna manera los escritos van a llegar y telemáticamente también se van a remitir por parte del decanato a haciendo las labores propias de reparto. O sea que el problema no va por ahí. Respecto al tema del personal en la nueva oficina judicial, el planteamiento que hicimos y que ya comentamos es que con el capítulo uno que tenemos podríamos afrontarlo. No tiene coste importante. Digo importante para el volumen de cifras que manejamos. Yo le puedo decir que el coste de las estructuras, que tiene un doble planteamiento, estructura propia del Principado, del personal que administramos, y estructura del Ministerio, respecto a que los secretarios también exigirá una RPT del Ministerio específica. Para el resto de cuerpos nosotros, pero para los secretarios el Ministerio. Y en todo caso también decirle que estamos en la fase de trabajo que conllevará nueva RPT propia y del Ministerio, y después también un decreto de implantación. No sé si también usted se interesó por la nueva oficina fiscal. Bueno, pues respecto a la nueva oficina fiscal, decirle que no solo yo, sino que fue una de las reclamaciones también de la fiscal superior en su comparecencia. Bien. La situación es la siguiente. Celebramos recientemente, en el mes de noviembre, una reunión de la comisión mixta, presidida en esta fase por la fiscal superior. Hay alternancia en la presidencia y la secretaría, y también vino el jefe de la inspección, el número 3 de la Fiscalía General del Estado, el señor Bueren, que asiste en representación de la Fiscalía General del Estado. Y ahí acordamos discutir sobre un borrador que habíamos elevado previamente de nueva oficina fiscal, en primer lugar, y en segundo lugar recibimos ya y estamos en fase de alegaciones al primer proyecto de decreto de implantación de la nueva oficina fiscal. En la oficina fiscal la solución es más fácil, es un bloque de personas más corto, y ahí será más fácil llegar, pero lógicamente el mecanismo de dotación de capítulo 1 va a ser similar, aunque insisto, las estructuras de las dos oficinas in extremis no superará los 100.000 euros. Incluso podrá estar por debajo de los 90.000 euros. Respecto a estructuras que dependen de nuestro capítulo, insisto, al margen de que el Ministerio tiene que aprobar, y la Fiscalía en su caso aprobar, la estructura que corresponda al ámbito de su... Aunque ciertamente la Fiscalía no va a tener, toda la modificación va a ser a costa de nuestro capítulo 1, pero en la nueva oficina judicial implica también modificación de la RPT de los secretarios, que serán los llamados a ser los jefes de servicios de las secciones de la nueva estructura. Esa es una de las dificultades de que la competencia en materia de justicia esté dividida, como antes explicaba muy bien el director general, en 3 y hasta 4 incluso administraciones, si hablamos incluso de los juzgados de paz, ¿no? Entre 4 administraciones pueden sobre el mismo juzgado puede que tengan competencias 4 administraciones de justicia distintas, y eso entre otras cosas supone una enorme dificultad para implementar cualquier cambio, para poner en marcha cualquier modificación y desarrollar en fin, todas las medidas, digamos, de cambio que se proponen. Iba a preguntarle también por la puesta en marcha del LexNet 2. Yo sinceramente me parece que son muy optimistas. Sinceramente no creo que esto implica un cambio no solo en el ámbito, digamos, de la administración, del personal funcionario, es un cambio
radical en el funcionamiento de la propia Administración, de todos los operadores jurídicos. Y yo no sé cómo piensan hacer esto a coste cero, sinceramente, que esa es la cuestión. Yo creo que estamos hablando de una serie de medidas que suponen cambios y muy importantes en el modelo de gestión de los juzgados, de las oficinas judiciales, el modelo de funcionamiento, y yo no sé cómo lo pueden hacer, cómo pueden plantearse que van a llevar a cabo todas estas modificaciones sin dotación presupuestaria de ningún tipo específica. Hablo de dotación presupuestaria específica, ¿no? Es lo que me parece que hay una discordancia absoluta entre los objetivos y luego lo que se refleja en el presupuesto. Y se lo voy a relacionar con una cuestión que yo creo que sí es competencia exclusivamente del Principado, y es la situación de los archivos judiciales. ¿En qué situación se encuentran los archivos en este momento? Hay un decreto del año 2013 del Principado sobre, en fin, de cómo se iban a expurgar esos archivos, cómo se iban a tratar, cómo se iban a, digamos, en qué condiciones se iba a conservar la documentación de los juzgados, que usted sabe que eso es, en fin, es un volumen de documentación inmensa y que además tiene cierta trascendencia, cierta importancia. El modo en que se conserven no se puede hacer de cualquier manera. Y sin embargo, de ese decreto, no sé si se ha hecho algo, y eso dependía exclusivamente del propio Principado. Y usted sabe que ha habido quejas por parte del personal sobre cómo se está cumpliendo, digamos, ese mantenimiento de los archivos judiciales, ¿no? Y esa es una cuestión que era competencia exclusivamente del Principado y que era, bueno, relativamente sencilla en relación con los otros cambios de los que estamos hablando. Cómo sencillamente conservar toda la documentación que tenemos ahora mismo que está en poder de los juzgados y tribunales, ¿no? Pero bueno, si quiere me contesta, voy a continuar porque quiero avanzar, no quiero quedarme exclusivamente en esta cuestión. Entiendo en todo caso que el director general entiende que la dotación presupuestaria de su dirección general es suficiente para completar el ejercicio presupuestario, digamos, con corrección y llegar, digamos, de forma tranquila o desahogada al final del ejercicio presupuestario. Entiendo que es así. Lo digo porque en esta dirección general suele haber necesidades de hacer equilibrios presupuestarios siempre el último trimestre, y usted lo sabe, en relación con cuestiones muy básicas, como por ejemplo que no haya DVDs, que no se puedan cubrir determinadas interinidades, o que, en fin, haya hasta falta en algunos casos de papel. Usted lo sabe, que ha habido restricciones en algún trimestre, incluso del papel del que se podían dotar a los juzgados, ¿no? En todo caso, entiendo que el director general entiende que es una dotación suficiente para completar, digamos, con holgura el ejercicio presupuestario. Presidenta, señoría, efectivamente vivimos el año pasado un debate en la Junta General del Principado que se hacía referencia a una situación de carencia que hubo durante unos días del año 2013, hasta que se hizo una modificación, se completó una modificación presupuestaria en el capítulo 2 de sedes judiciales y de material de todo tipo para las mismas. Bien, yo quisiera ponerle en valor, en primer lugar, ya le digo que en esa carrera de oiga, y ustedes quisieran más dinero, tendrían más siempre. Lo que no va a hacer este gobierno es desentenderse de sus responsabilidades. E irresponsable es presentar una propuesta presupuestaria, o sería, que no estuviera cubierta en el apartado de los ingresos. Eso sí sería irresponsable. Este gobierno no lo va a hacer y este gobierno prioriza sus actuaciones. En primer lugar, hacer referencia a esa situación que efectivamente es del año 2013, hubo una interpelación parlamentaria, creo recordar, de Foro Asturias, de la diputada Marina Huerta. Ahí le dimos la contestación oportuna, pero dimos respuesta también a esa situación con una modificación presupuestaria que logró efectivamente en un capítulo que yo le reconocía incluso la propia intervención, un capítulo que tenía mucha tensión presupuestaria, efectivamente. Por eso ese capítulo, este ejercicio, se va a incrementar en un 14%. Le vuelvo a repetir, en este ejercicio ese capítulo de material, en este caso asistencia a las sedes judiciales, se va a aumentar en un 14%. Por lo tanto, bien, no es una cifra menor. Ojalá todos los ejercicios presupuestarios pudiéramos hacer ese esfuerzo y ojalá, le digo, todas las direcciones generales y todos los servicios de este Gobierno pudieran aumentar en un 14% su gasto. Por lo tanto,
le hago referencia a que el presupuesto sí responde a unas necesidades concretas y que somos sensibles a ellas. El director general le va a contestar en lo que respecta al DVD que usted ha mencionado, le va a contestar también en lo que respecta a los archivos judiciales en cuanto al decreto de expurgo que puso en marcha también este Gobierno. Y ya le digo, si usted la pregunta es, ¿estarían ustedes más desahogados? Con 5 millones más en esta dirección, muchísimo más desahogados, a buen seguro, pero es que el presupuesto es un documento global, es un presupuesto conjunto, es un presupuesto que tiene que estar cerrado en ingresos y en gastos y que tiene que priorizar áreas y, por lo tanto, a mí también me gustaría, en este caso, que cuando se hace esa pregunta se pudiera decir al mismo tiempo, oiga, es que ustedes, mire, están despilfarrando en comunicación institucional, están despilfarrando en parques de bomberos, están despilfarrando en políticas de igualdad, están despilfarrando en políticas de inmigración o en cualquier otra, y aquí, sin embargo, ustedes no están poniendo el dinero suficiente. Yo creo que usted es consciente, porque usted además apoyó unos presupuestos en esta legislatura que tenían menos dinero del que tiene este presupuesto para los juzgados en Asturias. Por lo tanto, usted es plenamente consciente y yo además creo que comprometido con esta causa en lo que le toca para que la justicia asturiana funcione, en este caso, con todos los recursos de los que podamos disponer. Yo creo que en el detalle puede entrar ahora mismo el director general. Sí, señoría. Bueno, estamos entrando a un grado de detalle por el perfil profesional suyo, pero de alguna manera también mío, ¿no? Y podemos dar algún detalle. De los archivos podría estar hablando 1 hora, pero lo trataré de extractar en 1 minuto. En 1 minuto. En Asturias tenemos solventado un problema que no tienen otras comunidades, que es la fase histórica. El archivo histórico es un magnífico archivo, nuevo, con una capacidad de 55 kilómetros, donde ahora mismo alberga del orden de casi 90.000 cajas de expedientes judiciales. Afortunadamente ese problema lo tenemos resuelto. Y en la medida que los secretarios de los juzgados y los funcionarios de los juzgados remiten constantemente, muchos de ellos, y puesto al día, sus archivos al archivo histórico, el archivo histórico lo acoge. Cuestión distinta es del mecanismo del expurgo, que está todavía vigente el decreto, pero sin determinar, porque es muy problemático a nivel de toda España. Está creado el CTAG que comenté antes, el Consejo de Administración Judicial Electrónica, en donde estamos participando muy activamente en esa parte y en la modificación del decreto que usted citó de 2013 de archivos, muy problemático respecto a la puesta en práctica del expurgo. O sea que ese es un tema en el que no hay una solución uniforme y a veces hay soluciones erráticas. Optamos por sí albergar en la parte histórica todos los expedientes, todas las cajas que remiten los juzgados hacia el archivo histórico. Y hay un servicio ágil, concertado con una empresa, para servir las cajas con dinámica archivística a cualquier juzgado que la pida, con carácter prácticamente inmediato, de los que alberga la fase histórica. Sabe que la parte histórica de los archivos judiciales tiene peculiaridades. Tiene una peculiaridad que no tiene la parte histórica administrativa de los expedientes administrativos. Después, por lo que se refiere a las tensiones presupuestarias, la partida de 141B tiene unas tensiones que no puede tener ningún otro, por una razón, porque es muy difícil de aquilatar lo que son más de 110, digamos en términos de contabilidad analítica, más de 110 unidades de gasto. Es muy difícil que no haya tensiones. Lo mismo que es muy difícil que no haya tensiones en partidas que ya históricamente tienen una tensión propia y que son créditos ampliables. Y dejo para último lugar lo del DVD. No se deje llevar por el titular de La Nueva España de que no hay DVDs de Pravia, por una razón muy contundente. La noticia, que era muy llamativa, carecía de rigor, porque no estamos obligados a dar DVDs. Y usted lo sabe. No estamos obligados a dar DVD. Luego, si faltan DVDs, es porque el abogado o el procurador no llegó con su DVD. No estamos obligados a dar DVD. Estamos obligados a cargar en el DVD el expediente que usted solicite. O sea, que no se deje llevar del título de la última página de La Nueva España, que es muy fácil. No me dejo llevar por ningún titular, pero muchas veces no es que no se lleve el DVD. Como usted comprenderá,
el más interesado en ese caso puede ser el procurador o el abogado en disponer del DVD, pero es que muchas veces no funciona el DVD del juzgado y no te lo pueden grabar. Sencillamente eso. Y hay que reparar ese equipo. Y no me diga que es que faltaba, que en aquello era porque no se lleva, porque los abogados, los procuradores no llevaban los DVDs, porque yo creo que el problema era de otra naturaleza. No voy a entrar hasta ese detalle, pero sí es verdad que hay situaciones absolutamente chuscas que se producen en los juzgados, como el hecho de que no se pueda grabar sencillamente porque no funciona, no por otra cosa, y no se puede reparar, o por lo menos tenemos que esperar hasta el ejercicio siguiente a ver cómo nos arreglamos, a ver cómo lo podemos hacer. Pero en todo caso, tampoco quiero descender a este nivel de detalle. Hay una cuestión que sí me gustaría preguntar, es en relación con la asistencia jurídica gratuita. Es cierto, la asistencia jurídica gratuita que se incrementa respecto al presupuesto del 2013. Bien, pero sin embargo se reduce en 500.000 euros respecto al proyecto presupuestario que ustedes presentaron en esta Cámara el año pasado. Es decir, cuando el año pasado estábamos debatiendo el proyecto de presupuestos a estas alturas aquí, esa partida presupuestaria tenía 500.000 euros más que la que ustedes traen hoy aquí en el presupuesto. Tuvo unos avatares posterior ese presupuesto y las leyes de crédito extraordinario, y ya sabemos qué partida fue de donde se cortó para atender otro tipo de necesidades. Fue precisamente de la partida de asistencia jurídica gratuita. Y ya sé, no me diga, ya lo sé, que es un crédito ampliable. No me diga que es, porque eso ya lo sé, ya está recogido en la propia ley de presupuestos. Ya sé que es un crédito ampliable, pero si lo infradotamos y luego posteriormente lo tenemos que cubrir, vamos a tener que suprimir o vamos a tener que derivarlo de alguna otra partida que vamos a retirar. Por lo tanto, la cuestión es si ustedes creen que esta partida de asistencia jurídica gratuita está suficientemente dotada para cubrir la totalidad del ejercicio del 2015. Y por favor, no me juegue con los trimestres, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015. Si esta es la partida con la que se puede cubrir la totalidad del programa de asistencia jurídica gratuita. O vamos a tener que hacer una derivada al trimestre del año siguiente, esperando que haya presupuesto en el año siguiente, o vamos a tener que sacarlo de otra parte del presupuesto. Sí, Presidenta, señoría, sin perjuicio de que con más detalle el propio director general le pueda ampliar, mire, casi por ironías de la vida, usted, el único presupuesto que aprobó era el que menos tenía para asistencia jurídica gratuita. Incluso tenía 1 millón de euros menos en el global del presupuesto 141B de Justicia y tenía 300.000 euros menos en cuanto a la dotación para las sedes judiciales. Por lo tanto, hay que ser un poco más coherente en cuanto a las propias críticas. Usted dice, ¿es suficiente la cantidad? Mire, la cantidad presupuestada, usted la conoce perfectamente, 4.419.804 euros. Efectivamente, vamos a terminar este año con 5.748.226 euros. Usted dice, no diga que es un crédito ampliable. Bueno, si quiere, ya lo dijo usted, no lo voy a decir yo. Pero también le quiero recordar, en este sentido, que por el artículo 11 de la Ley de Tasas, nosotros también esperamos financiación estatal. Y creo que lo he explicado aquí, o lo he intentado explicar a lo largo de la mañana, que habíamos sido la comunidad autónoma que de forma más contundente habíamos protestado, habíamos reivindicado la última conferencia sectorial de justicia y que obtuvimos todas las comunidades, por supuesto, no solo la de Asturias, obtuvimos todas las comunidades un compromiso firme del ministro de ayudar en la financiación de la asistencia jurídica gratuita. Por lo tanto, bueno, usted considerará que con esos dos elementos, con la financiación estatal y con el carácter de crédito ampliable, sea suficiente en todo caso para atender la demanda, que en este sentido, ya le digo que ha crecido más de un 10% durante el último año, más de 550.000 euros. No obstante, yo creo que el detalle sobre los trimestres, usted sabe que el sistema no es que sea de una gran complejidad, pero bueno, como usted lo conoce, yo creo que es bueno además que en todo caso el director general le haga alguna precisión en cuanto a los pagos y el sistema que se utiliza. Sí, señoría. Señora Presidenta, es el sistema, no soy yo el que juego con los trimestres. O sea, que hay que distinguir trimestres devengados y trimestres pagados por una razón muy sencilla. Porque esto es una subvención que se hace trimestralmente porque así está en la norma. Somos una comunidad que estamos en el paquete de cabeza respecto al tiempo de pago. No tenemos retrasos superiores
al paquete de cabeza, con la excepción de una comunidad que tiene otra técnica de pago, que aquí creo que no podemos hacer, y es el adelanto. Puesto que son subvenciones, se adelanta la subvención y después se liquida. Tiene su engorro también. Aquí no. Aquí, finalizado un trimestre, los colegios de abogados y procuradores, los 4, 2 de Oviedo y 2 de Gijón, tienen un mes para remitir su documentación. O sea, que ese mes no es de retraso, ese mes es del procedimiento administrativo. Después, nosotros solemos tardar un tiempo entre mes y medio en la gestión pormenorizado y en el trámite, y después se paga 3 meses y ese es el retraso. Actualmente es el mismo sistema que se lleva a cabo en otros colegios, no tenemos retrasos. Es más, que algunos no lo hacen así y sí tienen retrasos. Madrid, por poner un ejemplo, o Andalucía, por poner otro ejemplo, con sistemas más complejos, de más cuantía y de mucha más tensión presupuestaria que el nuestro. Nosotros, por ejemplo, en este año, le puedo decir, ya se abonaron 2, estamos a punto de abonar el tercero y tramitaremos antes de diciembre el cuarto. Desde que está este gobierno en el ejercicio, no hubo ningún, y usted lo insinuó, pero no es así, no hubo ningún año que se pagara con cuantía del siguiente ejercicio. Ninguno. A marzo se suele pagar, a finales de marzo, abril, se suele pagar el último trimestre del anterior preconcargo al ejercicio porque queda cerrado el 31 de diciembre. Hasta aquí, hasta hoy. O sea, no hay más retraso que el retraso en el propio procedimiento, que es una dinámica que por otra parte es la establecida, insisto, en el paquete de cabeza. Solamente en España, de las 17 comunidades autónomas, paga mejor Cantabria por esa dinámica que tiene, que aquí no tenemos implantada. Y lo que observo es que escuché a algún decano del Colegio de Abogados, no puedo decirle a los dos, pero algunos sí, que dice que haber fijado posición de que estábamos gestionando la justicia gratuita en unos límites absolutamente comparables al resto de España, y sale nuestra defensa en alguna intervención, creo que en el Consejo General de la Abogacía. Estoy hablando un poco de oídos, pero no es que haya quejas por parte de los colegios abogados respecto a los retrasos. Si se produce un retraso de un mes, fue lo máximo que se pudo producir respecto al tema del pago, pero saben desde el momento en que se entra en contabilidad la fecha que van a cobrar, fecha cierta, y bueno, la fluidez en las relaciones con los colegios de abogados. Insisto, no observo quejas puntuales de los colegios. Claro, no puedo decirle así ni poner la mano por quejas a nivel individual de abogados de los dos colegios, que por cierto, bueno, son muchos, ¿no? Bueno, yo no insinué nada, señor consejero, no, el señor director general, no insinué nada, simplemente les expliqué, les enseñé cuándo se había abonado, cuando tuvimos la interpelación, cuándo era la fecha en la que se había abonado a los abogados el pago qué trimestre se estaba pagando. Se estaba pagando todavía el trimestres del año del ejercicio anterior. No estoy diciendo que ahora no estemos mejor que en el pasado en esta cuestión, pero el hecho de que se haya mejorado en relación con una trayectoria que yo creo que era absolutamente inadmisible no significa que yo creo que en este asunto haya todavía bastante margen de mejora. Y sobre todo, vuelvo a decir, si ustedes mismos reconocen que el costo de la asistencia jurídica gratuita fue aproximadamente 500.000 euros más de los que se consignan en el presupuesto, bueno, pues estamos infradotando esta partida. Lo estamos haciendo. ¿Que es crédito ampliable y que luego se va a cubrir? No tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. Es un compromiso político que asume este gobierno. No podría ser de otra manera, cuando se están pagando servicios ya devengados y ya prestados, además. Pero, en todo caso, vuelvo a decir, se está infradotando una partida en el presupuesto que sabemos que va a necesitar de una cobertura superior. Y luego eso requerirá, pues, de algún trasvase dentro de la propia consejería, o no sé qué otro tipo de actuaciones de carácter presupuestario. Pero, en fin, no voy a hacer, bueno, sí, voy a hacer una última pregunta, porque creo que no se hizo referencia por otros
Se habló de las cuestiones de los sistemas de vigilancia en Sograndio, pero Sograndio también es una infraestructura que necesita una serie de obras y de reparaciones. Yo creo que el mobiliario tiene cerca de 30 años, creo, la mayoría, no sé si hay alguna dotación nueva. Yo creo que son unas instalaciones que están bastante obsoletas y me gustaría saber si tienen algún plan de inversión plurianual o de reforma o de ir reformando esa instalación, o simplemente la idea es hacer el mantenimiento imprescindible que se vaya produciendo a lo largo del año. Sí, presidenta, señoría, le doy la palabra al director general. Hace 30 años no, por una razón. Sograndio hace 25 años dependía de la Gerencia de Servicios Sociales, de la Dirección General correspondiente de Servicios Sociales de la Consejería de Sanidad. Dependía de la gerencia en aquel entonces, como consecuencia del paquete de transferencia que en su momento se había operado en ese, y solamente después pasó a justicia. Es un centro que, por las características que tiene un deterioro grande, porque en ese centro sí que los menores infractores están las 24 horas. Están las 24 horas y la mayoría de ellos sin poder salir, salvo algunos que tienen en régimen peculiar. Y ahí sí, lógicamente, las 24 horas en un centro de esas características y por la edad de los menores infractores, lógicamente tiene un desgaste inicial, pero se están renovando permanentemente como gasto corriente cantidad de cosas, mobiliario, colchones, y tiene un gasto en gasto corriente. Precisamente hay una serie de partidas que yo podría detallarle y decirle pormenorizadamente cada una de ellas. ¿Es un centro obsoleto? Bueno, no del todo. Se podría concretar un poco todos los gastos que se hacen anualmente, pero no creo que esté necesitado de reformas siempre. Le recuerdo que el módulo terapéutico es nuevo y está impecable. Es un edificio nuevo y que tiene unas instalaciones nuevas de hace pocos años y tiene un uso lógicamente más limitado y está en perfectas condiciones. Y respecto al edificio, siempre sería factible en un edificio de esas características, con ese desgaste habitual que tiene, hacer más inversión en conservación y en infraestructuras, ¿no? En todo caso, decirle que cualquier inversión no solamente son grandes inversiones, sino son inversiones en mobiliario, utillaje, en seres, que ahí sí que hay una renovación constante. El edificio, bueno, pues no le niego que pudiéramos acometer alguna reforma, pero no es que tenga una necesidad inmediata, ¿eh? Bien, no le haré más preguntas, entonces muchas gracias por las respuestas. Tiene la palabra el